Bueno, mis hermanos, buenos días para todos. Continuamos con nuestro devocional en el libro del mandato masculino, el llamado de Dios para los hombres. Y bueno, seguimos en la primera parte, la primera sección del libro que titula ¿Cómo entender nuestro llamado? ¿Cómo entender ese llamado que Dios nos ha hecho a ser varones, a ser hombres, a tener una verdadera masculinidad? Esta primera sección del libro, pequeño resumen, nuestro hermano Juan David nos compartió lo que era el hombre en el huerto, según el autor. Nuestro hermano Daniel continuó con el capítulo 2, el mandato masculino. Estuvimos viendo lo que era el deber de cultivar y cuidar como varones. Y el día de hoy, para que sigamos entendiendo este mandato que Dios nos ha dado de ser varones, el capítulo 3 titula El llamado sagrado del hombre a trabajar. El llamado sagrado del hombre a trabajar. Y para empezar, hermanos, nuestro autor comienza con una máxima, una frase bastante directa. Dice nuestro autor Richard Phillips: nadie respeta a un hombre que no trabaja. Es una frase algo fuerte, pero es la realidad. No puedo estar más de acuerdo con este hombre, porque no hay nada más odioso para un hombre que es ser tildado como el perezoso de la familia, o el perezoso del barrio, o el perezoso incluso de la iglesia. El trabajo nos dignifica, y esa frase lo, lo presenta de esa manera para que lo entendamos. Nadie respeta a un hombre que no trabaja. Entonces hoy vamos a hablar del mandato que Dios nos ha dado como varones a trabajar. Sí, Señor. Tal y como lo hacemos cada día, cada mañana, eso que hacemos es un mandato divino. Y no importa cualquier virtud que tenga el hombre puede ser muy bien parecido, el hombre puede ser muy elocuente, incluso puede ser de muy buena familia, pero definitivamente un hombre que no trabaja o que no quiera trabajar, hermanos, pone por debajo cualquier otra virtud que este hombre tenga, la hace completamente invisible. Y bien nos dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Esto se ha convertido en una frase popular, que el que no trabaja, pues que no coma, pero el apóstol Pablo hace ahí una claridad, que es, si alguno no quiere trabajar, porque bueno, hay circunstancias en las que el ser humano, el hombre, no puede trabajar. A veces nos enfermamos, a veces caemos en hospitalización y bueno, necesitamos que nos den alimento. Hay hombres que están en prisión, y así podríamos buscar algún otro tipo de ejemplo donde un hombre definitivamente no puede cumplir con este mandato, pero aún así pues tiene derecho al alimento. Pero en este caso, nuestro autor dice, eh, parafraseando este versículo, que el apóstol Pablo dice que el hombre que no quiere trabajar, no le vamos a dar lo que necesita, sino que va a pasar hambre hasta que empiece a trabajar. ¿Qué tal es, hermanos? Que pase hambre hasta que empiece a trabajar. Y así es. Dios nos diseñó con la virtud de nosotros trabajar. Es decir, nosotros siempre vamos a encontrar como hombres una gran satisfacción en el hecho de poder trabajar, de poder realizar algo con nuestras manos, en poder estar ocupados en algo, en poder ganarnos la vida de alguna manera honesta.
Y bueno, después de dichas estas cosas, y ya entendiendo que el trabajo es un mandato de Dios y que Dios nos ha diseñado para eso, no estamos diciendo que todos los trabajos son agradables y estamos romantizando el trabajo. Nos dice el autor que es muy consciente que hay trabajos que son muy difíciles, incluso hay trabajos que son incluso desagradables, que son insatisfactorios, aburridores, pero por mucha frustración o aburrimiento que pueda llegar a causar un trabajo, muy en el fondo, quien lo ejerce siente la satisfacción de estar ocupado. Y esto no es más que la muestra clara de que hay algo dentro del hombre que lo ha hecho para trabajar. Y esto no es otra cosa que el sello divino, que Dios nos ha creado para trabajar. Nuestro autor pone un ejemplo de aquellos hombres que recogen la basura por las calles, van en esos carros, muchas veces son 3 varones, uno que conduce el camión, otros 2 que corren a toda velocidad recogiendo bolsas con mucha habilidad. Y el hombre lo describe, no sé de dónde es el autor, pero el hombre lo describe y me recuerda pues a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, y es exactamente igual, tal como lo describe él. Y uno ve esa energía con la que aquellos hombres desempeñan esta loable labor, y muchas veces vemos entusiasmo, gozo en ellos, vemos la amabilidad. Muchas veces usted ve estos hombres realizando esta labor con alegría. Y estamos de acuerdo en que muchos de nosotros pues no quisiéramos esa labor, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que el estar ocupados, el estar trabajando en algo digno, estar siendo productivos y útiles para la sociedad, les resulta satisfactorio a estos hombres. Y no solamente este ejemplo, porque podemos tomar muchos otros ejemplos. Trabajos duros como en la construcción, aquellos que nos hemos desempeñado en este tipo de labores, mientras estamos todos sucios, embarrados y muy cansados, estamos haciendo chistes, riéndonos y así por el estilo, hermanos, cantidad de trabajos muy duros, muy difíciles, en los que el hombre siente satisfacción. Es más, yo me atrevo a decir que una de las razones por las cuales los que abandonamos los estudios para ponernos a trabajar desde muy jóvenes, después ya no queremos volver a estudiar. Sencillamente hemos tomado la satisfacción de poder trabajar y ser productivos y sostenernos por nuestros propios medios, que el deseo por estudiar o cualquier otro tipo de idea se nos va saliendo de la cabeza. Y por eso es difícil volver a hacer algún estudio, porque nos enseñaron a trabajar desde muchachos y no vemos otra forma de vida. Al parecer para nosotros eso es muy difícil. Sin embargo, tenemos pues que hacer algunas claridades sobre lo que es el trabajo, porque incluso tenemos que comprender que cosas como el estudio es una forma de trabajar también. Continuamos con lo que nuestro autor nos dice. Dice que el trabajo es una identidad y también tiene en sí mismo un efecto del pecado, pero no por causa del trabajo mismo, sino por causa de nosotros. Es decir, todos los hombres podemos sentir en algún momento de nuestras vidas una satisfacción por un trabajo bien hecho. Yo estoy seguro que mis hermanos aquí presentes, eh, todos, sin excusa alguna, hemos sentido en algún momento la gran satisfacción de un trabajo bien hecho. Y esto no es más que la muestra de que Dios nos ha hecho de esta forma, que Dios nos ha dado la capacidad de disfrutar lo que hacemos y cuando lo hacemos bien.
Así que Dios ha escogido ser glorificado a través de nuestras labores, porque Dios es bueno y podemos disfrutar el trabajo y encontrar en él una parte significativa de nuestra identidad. Es decir, gran parte de lo que somos es lo que hacemos, a lo que nos ocupamos. Siempre debemos mantener, dice el autor, un equilibrio debido, conservando nuestra identidad principal en Cristo. Es decir, nosotros no vivimos para ser esclavos de nuestras labores. Nosotros vivimos para la gloria de Dios y bajo esa identidad principal debemos mantenernos siempre, es decir, un equilibrio, que nuestro trabajo no se convierta en nuestro principal motivo para estar vivos, hermanos, sino que Cristo sea el principal motivo de nuestra vida y que nuestro trabajo se someta a la voluntad de Dios. En muchas ocasiones también menciona nuestro autor algunos de los problemas que tenemos con relación al pecado que habita en nosotros, ligado a nuestras ocupaciones. Dice nuestro autor que en diferentes ocasiones todos luchamos con tentaciones de gloria mundanal, poder egoísta, placeres pecaminosos que pueden ser asociados con el trabajo. A veces puede que descubramos que nuestra identidad está excesivamente determinada por lo que somos profesionalmente, por nuestra ocupación. Desde luego, nada de esto es culpa del trabajo en sí, sino que, bueno, esto proviene de nuestro corazón pecaminoso y nuestra trágica capacidad de manchar todo lo que tocamos con idolatría y egoísmo. Uf, qué frase más cierta la que dice nuestro autor allí. Y bueno, esa es la realidad de nuestro corazón. Como hombres caídos tenemos desgraciadamente la capacidad de contaminar todo aquello que hacemos con pecado y muchas veces con idolatría. Con todo esto, a pesar de todo esto, nuestro pecado no altera el hecho de que el trabajo es el llamado sagrado del hombre, recibido de la mismísima mano de Dios. Yo no sé si usted lo había visto de esta manera, que nuestro trabajo o la bendición, el privilegio que tenemos de trabajar, lo había visto así, como un privilegio, como un llamado sagrado que Dios nos ha hecho directamente. Bien, hermanos, vamos a meditar en dos proverbios que pone como ejemplo aquí nuestro hermano. Voy a leer Reina Valera porque me gusta. Proverbios capítulo 10, versículo 4, dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí nos está hablando claramente del hombre perezoso y del hombre diligente. Y Proverbios 12:27 nos dice: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Así que las escrituras nos enseñan, hermanos, que la diligencia, es decir, el poner manos a la obra, el tomar decisiones activas para nuestras labores, son decisiones que Dios bendice, que Dios respalda cuando un varón se propone en trabajar con esfuerzo. Sin embargo, hay ocasiones en que, bueno, el autor nos menciona que incluso dentro de las iglesias cristianas, los líderes cristianos muchas veces aconsejan a los varones que no descuiden ni por un segundo su casa, que no trabajen una hora extra, que no se pierdan ni un culto, etcétera. Ese tipo de cosas donde
ya se van al extremo de decir, no, como usted no vive para el trabajo, sino para Dios, usted limítese a trabajar lo menos posible. El autor dice que no está de acuerdo y yo estoy de acuerdo con el autor. Por más que sea que reconozcamos que el trabajo ha sido, después de que Dios nos mandara a trabajar, y ahora después del pecado nos toca trabajar arduamente, tenemos que entender, hermanos, que es el mandato de Dios para nuestras vidas. Y de alguna u otra forma, quizás cuando yo era muy joven y empecé a trabajar, era de esos empleados relojeros, es decir, que estaba pendiente a la hora que entraba y a la hora que salía y muy cumplidito todo. Pero con los años y la responsabilidad va llegando el momento en que usted dice, no, yo tengo que ser capaz de dar la milla extra, de estar dispuesto a sacrificarme un poco más. Y por eso nuestro autor también dice lo mismo, dice, nosotros no solamente tenemos el deber de trabajar, sino el deber de trabajar arduamente. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Adán en Edén? Con el sudor de tu frente. Después del pecado ahora no es suficiente trabajar, sino que debemos hacerlo arduamente para que nuestras familias no tengan necesidades, para que las cosas básicas estén bien cubiertas, hermanos, y en muchas ocasiones para que eso suceda tenemos que esforzarnos más que un simple día de trabajo, hermanos. Así que en ocasiones tendremos que estar dispuestos a trabajar horas extras, hacer un viaje de negocios. El hermano autor nos menciona algunos ejemplos de las formas como en ocasiones tendremos que esforzarnos un poco más. Esto, por supuesto, dando la claridad de que no debemos descuidar nuestras familias, de que no debemos descuidar nuestra vida espiritual, sino que en ocasiones tener la disponibilidad, la disposición, hermanos, de trabajar arduamente por el bienestar de nuestra familia y también para la gloria de Dios, hermanos. Hay en ocasiones en que nuestras empresas, en nuestros trabajos requieren nuestra diligencia y esfuerzo y de esta forma también vamos a glorificar al Señor, hermanos. Dice nuestro hermano que hay ecos en nuestro diario vivir de que nosotros hemos sido creados para trabajar. Es decir, esos ecos de Génesis capítulo 2 que recuerdo que nuestro hermano Daniel también lo leyó. Leamos el versículo 15 de Génesis 2. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Así es, en Edén, Dios, antes del pecado, nos puso trabajo. Y esos ecos, ese amor o esa satisfacción que hay intrínseco en el hombre por el trabajo, se refleja en nuestro diario vivir. El autor nos menciona un ejemplo muy claro de esto. Cuando nosotros conocemos a un hombre, por lo general, después de que usted dice mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, inmediatamente la siguiente pregunta es, ¿y a qué se dedica usted? Esa pregunta es casi que invariable. Casi siempre es la pregunta que sigue. Y el autor me hizo reír aquí porque él cuenta la anécdota como el hermano es no solo predicador, es escritor, es profesor. Entonces me hizo reír el hombre porque él dice que él responde a esa pregunta de acuerdo si tiene ganas de hablar o no. Entonces, si él no tiene muchas ganas de hablar, dice que es predicador porque él dice que las personas inmediatamente voltean su rostro pensando que les va a fastidiar con sus pecados. Entonces, cuando tiene ganas de hablar, dice que es escritor porque a la gente le parece más interesante, o profesor, porque seguramente pues, le van a preguntar ¿y qué enseña usted y en qué se ha especializado? ¿No? Pero allí vemos esos ecos del Edén, de que tan solo una pregunta como ¿a qué te dedicas en nuestro diario vivir? Y la respuesta a ello nos da mucha información de esa persona, de ese hombre por el cual estamos hablando.
Entonces, allí podemos notar, hermanos, claramente en nuestras simples conversaciones, y allí podemos ver, dice el autor, que surgen ecos de la teología del trabajo y el llamado que está arraigado desde el huerto de Edén en Génesis. Luego de este ejemplo sencillo de la vida cotidiana que nos muestra que estamos hechos para el trabajo, también el autor nos da algunos ejemplos de lo que la Biblia menciona sobre trabajar en el cielo. Es decir, en algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo en Lucas 19, uno de sus siervos presentó una ganancia de 10 minas, a lo cual el Señor respondió: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Es decir, que Dios, en lugar de mandarlo a un descanso, ¿verdad? Que a veces nos imaginamos el cielo como ese paraíso allá donde estamos acostados, a lo mejor haciendo nada, pero no es así, mis hermanos. Fíjese que lo que esta parábola nos muestra es que Dios hace una promoción, ¿no? Ahora tienes más responsabilidad. Ahora, por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo mismo vemos en otras parábolas donde el Señor a los que con poco son fieles, pues les da un poco más para que administren más, para que trabajemos más. Y eso es, y aunque no tengamos ni idea, así como el autor también menciona, no tenemos ni idea de cómo al final será trabajar en el cielo, pues nosotros podríamos decir que quizá como en Edén era satisfactorio totalmente el trabajo, y esperemos que así va a ser, ¿no? Aquí a lo mejor habrá muchas incógnitas para nosotros, pero vemos estas referencias también en la Escritura sobre lo que sería el trabajo para Dios en el cielo, o cómo Dios ve el ocupar a los suyos en el cielo. Y pasamos al siguiente enunciado de nuestro autor en este capítulo, donde él dice: el trabajo apropiado para ti. Bueno, yo aquí, entonces él dice que cuando pensemos en el trabajo apropiado para nosotros, debemos hacernos unas preguntas, 5 preguntas. El día de hoy vamos a abordar las 3 primeras. El trabajo apropiado para ti. Entonces, como ya sabemos que no todos los trabajos son iguales, y también entendemos que la gente del mundo evalúa el valor de un empleo por la cantidad de dinero que paga o el prestigio que ofrece, ciertamente los cristianos debemos pensar distinto, y nuestra preocupación debería ser: ¿glorifica a Dios este trabajo? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿beneficia a mi prójimo? Tercera pregunta: ¿me considero llamado a este trabajo o puedo al menos hacerlo bien y disfrutarlo? Cuarta pregunta: ¿provee para las necesidades materiales? ¿Es suficiente? Número 5: ¿me permite llevar una vida piadosa y equilibrada? Ahí tenemos las 5 preguntas. Abordemos las 3 primeras, hermanos, para concluir nuestro devocional del día de hoy. Número 1: ¿glorifica a Dios nuestro trabajo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros preguntarnos si el trabajo que hacemos está glorificando a nuestro Dios? Dice nuestro autor: debido a que nuestro trabajo es tan central a lo que somos, debemos preguntarnos si éste se opone a dicho propósito al llevarnos a asociaciones o actividades que son pecaminosas. Es decir, en mi trabajo yo tengo que hacer asociaciones con personas impías, tramposas, que mienten, que engañan.
¿Tengo yo la obligación de comportarme de la misma manera? Las exigencias de mi trabajo me llevan a comprometer los estándares bíblicos de conducta. Es decir, está en juego mi título que Dios me ha dado de hijo de Dios, de cristiano, en este trabajo. Un ejemplo negativo que pone nuestro autor sería un empleo en ventas que implique engaño o un supuesto gerencial que requiera abusar de los empleados, un puesto gerencial, perdón, que requiera abusar de los empleados. Y hace una pregunta. Yo me sentiría avergonzado si mi pastor visitara mi lugar de trabajo o si supiera a detalle a lo que yo me dedico. Preguntas a tener en cuenta, mis hermanos. Yo soy una persona en particular que tengo mucho problema con las ventas. No soy bueno para vender nada en absoluto porque veo mucha trampa de pecado en estos tipos de comercio, donde usted no sabe ni siquiera de qué está hecho algo y lo vende como si fuera la gran maravilla, pero solo porque quiere la ganancia que esto le puede dar, pero realmente no está pensando en decirle la verdad a su cliente, en beneficiarlo. Eso nos lleva a otro punto, ¿no? El beneficiar al prójimo. Y esa es la segunda pregunta. ¿Sirve al prójimo lo que hago? ¿Beneficia al prójimo en algo? El mandato del Antiguo Testamento de amar a Dios, a ese mandato Dios le añadió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con esto en mente, pues hermanos, el autor dice que él no logra entender cómo hay incluso creyentes que se ganan la vida haciendo trabajos donde engañan, donde no benefician a las personas, donde solo están pensando en enriquecerse ellos, en tener un lucro, una ganancia, pero no benefician y más bien incluso pueden perjudicar a otros. Entonces, esos son temas que tenemos que reflexionar. Si este trabajo está glorificando a Dios, si de verdad le sirve a otros, si de verdad estoy construyendo algo que le va a servir a otros, vendiendo algo útil para otros. Dice aquí nuestro autor, existen muchísimas formas en que podemos usar nuestros dones y capacidades para el beneficio de otros. Ciertamente como cristianos podemos encontrar algo que hacer que beneficie a los demás mientras honramos a Dios, incluso si al final obtenemos un ingreso menor. Yo creo que esto no nos gustó. Incluso si al final obtenemos un ingreso menor. Esto es poner las cosas en balanza. Esto es poner las prioridades correctas, hermanos. Que glorifiquemos a Dios y que sirvamos al prójimo nos va a ayudar, hermanos, a poder responder a esa pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Lo que yo hago glorifica a Dios? ¿O estaré haciendo la voluntad de Dios con lo que hago, a lo que me dedico? La tercera pregunta. ¿Me considero llamado a este trabajo? Por lo menos puedo hacerlo bien y disfrutarlo. Es decir, el llamado y gozo por lo que hago. Nuestro autor pone el ejemplo de aquellos hombres como nuestros pastores que se dedican a servir a Dios de tiempo completo. Ellos sin duda tienen que tener un llamado de Dios. Para ellos es quizá algo mucho más claro, que es directamente Dios el que los ha llamado a realizar la labor honorable a la cual ellos se dedican. O sea, los ministros del Evangelio deben sentir un llamado especial para realizar ese trabajo. Dice nuestro autor, los pastores y misioneros deben sentir que su trabajo tiene una designación divina y que viene tanto de la motivación interna
como de la capacitación espiritual, lo cual es confirmado por la iglesia, que al final es la que escoge a los pastores, a los ancianos, ¿no? Entonces dice nuestro autor, ¿y qué hay de aquellos que no nos dedicamos al ministerio? Que nos ocupamos en otras muchas cosas distintas. A veces no es para nosotros muy claro cómo identificar si yo he sido llamado para esto. Podemos ver que quizás aquellos que tienen una vocación más al servicio de otros, quizás sí lo tienen un poco más claro. Por ejemplo, un médico, ¿cierto? Un policía, los bomberos, ese tipo de personas que dedican su vida a servir a otros, más fácilmente pueden identificar un llamado de Dios para lo que hacen, ¿cierto? Pero a veces para otros es más difícil, hermanos, nosotros identificar, bueno, Dios a mí sí me llamó para esto. Entonces nuestro autor nos da un consejo para que tengamos paz con relación a esta pregunta. Para ti, puede que la pregunta simplemente sea, cuando hago bien este trabajo, ¿es gratificante para mí? ¿Lo disfruto? ¿Siento gozo cuando lo hago bien? Y la respuesta positiva a esa pregunta es un buen indicador de que lo que haces cumple con el mandato de Génesis capítulo 2. Bien, mis hermanos, con esta primera parte de este capítulo 3 vamos a terminar hoy nuestro devocional. Próximo martes, con el favor de Dios, continuaremos con las otras dos preguntas y seguimos, hermanos, meditando en el llamado sagrado que Dios le ha hecho al hombre a trabajar.